grandes que una persona puede tener, en torno a esas tres premisas que mencionaba: un origen, un propósito y un destino, que todas las personas nos preguntamos en cierta ocasión. Dejando claro que la verdad es una persona y no es solo información. Muchas veces cuando hablamos de la verdad, ¿cuál es la verdad acerca de esto? Pensamos que necesitamos una información. Y Jesús dijo, bueno, la verdad no es información, la verdad soy yo. Yo soy la verdad. Entonces la verdad es una persona y quiero que tenga en cuenta eso. La verdad es Cristo Jesús y Él mismo dijo que Él era la verdad. Ahora sigamos indagando un poquito más. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Voy a leer desde el versículo 31. Dice en versión Reina Valera, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es algo más que acotó Jesús acerca de la verdad. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vemos que el Evangelio de Juan nos dice que la verdad no era solamente información acerca de origen, propósito y destino del hombre, sino que era una persona. Ahora, esa persona de Jesús, que es la verdad, dice que es el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Y la pregunta es, ¿libres de qué? Y eso fue algo que confrontó mucho a los judíos de esa época que estaban con Jesús. Ellos creían que estaban en el sitio correcto y la religión correcta y la forma correcta de poder agradar a Dios. De manera que cuando Jesús le dijo, ustedes necesitan ser libres, ellos no lo entendían, o se enojaban o se incomodaban muchos. La pregunta es de qué. En ese contexto se habla de que Jesús les dice, necesitan ser libres del pecado. Necesitan ser libres de esas ataduras que tiene todo ser humano con el pecado. Porque, y las Escrituras lo declaran, nosotros hemos fallado. Nosotros hemos hecho cosas desagradables delante del Señor. Y todos nosotros somos pecadores, por naturaleza. Por lo tanto, Jesús les dice, miren, realmente la verdad soy yo. Y yo les digo que ustedes necesitan ser libres. Y solamente la verdad les va a hacer libre, por lo tanto, solamente yo les puedo hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras en las que ustedes están a causa del pecado. Ahora, Jesús es la única fuente de verdad en medio de un mundo de mentira. Como les decía, muchas personas o muchos pensadores, filósofos, muchos estudiosos quieren dar respuesta a cuál es la verdad acerca del origen, propósito y destino del hombre. Y han creado muchas posturas y teorías. Y en medio de todo eso, muchas de estas posturas no tienen nada que ver con lo que Jesús dijo acerca de cuál es la verdad. Y en medio de todas esas mentiras deberíamos reconocer nosotros que según las palabras de Jesús, Él es la única fuente de verdad. Ahora, ¿por qué es la única fuente de verdad? Porque Él nos dice lo que realmente somos. ¿Quiénes somos? Seres humanos pecadores. Seres humanos que hemos de continuo fallado al Señor. Y no solamente nos dice que nosotros estamos en este mundo para ser felices, que nos dice que nosotros en este mundo estamos para poder hacer algo de lo cual busquemos aplausos, sino que Él nos dice que realmente nosotros necesitamos ser libres. Ahora, nos expresa obviamente todas las Escrituras y Jesús mismo que hay un Dios en el cual vamos a rendir cuenta y que ese Dios ha creado un plan para salvarnos. Ese es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, las buenas noticias de salvación nos hablan de que un día vamos a rendir cuentas a Dios y que para eso necesitamos de su salvación. Ahora, esa salvación que necesitamos tiene no solamente un propósito, sino que hay alguien que la ejecutó y ese fue Cristo Jesús. Entonces, Jesús no solamente se acerca a nosotros a decirnos, esta es la verdad, sino que Él también dice, yo soy la vida misma. Si hay alguien que los puede liberar y darles vida, soy yo.
Si hay alguien que les puede hablar con sinceridad y decirles lo que está pasando en su ser y lo que ustedes realmente necesitan, soy yo. Y es ahí donde a los judíos ya no les gustaba. Porque ellos se creían el pueblo que realmente hacía lo correcto. Y Jesús tenía que amoldarse a sus creencias, no ellos amoldarse a las creencias de Jesús. Y por eso siempre estaban de continuo rechazando sus palabras. Aunque muchos creían que él era un gran maestro, creían que era un gran profeta, muchos se sentían incómodos cuando Jesús les decía: arrepiéntanse, conviértanse de esa manera de vivir. Yo soy la verdad y les estoy diciendo que ustedes necesitan nacer de nuevo. Se lo dijo a un gran maestro de la ley de los judíos, a Nicodemo, en Juan 3. Le dijo: realmente tú necesitas nacer de nuevo. ¿Se imaginan a alguien que había invertido toda su vida, no solamente para aprender a él acerca de cuál es la correcta comunión con Dios o la correcta forma de agradar a Dios, sino también lo había enseñado a muchísimos más que le digan: mira, realmente tú necesitas nacer de nuevo? O sea, necesitas ser nuevamente creado por el Señor. Y eso es algo que confrontaba siempre a los judíos, y hoy en día también nos confronta mucho. Por eso es que las diferentes posturas, teorías acerca de cuál es el propósito del hombre y cuál es la verdad realmente, no toman como verdad lo que decía Jesús, ni a Jesús mismo. Ahora, cuando alguien está queriendo conocer esa verdad y está queriendo indagar más y dice: yo realmente quiero conocer por qué es que Dios me trajo a este mundo, o es que si hay un Dios o algo así, lo único que está mostrando es esa hambre y esa sed por conocer más acerca de la verdad. Y en otras palabras, lo que está pasando esa persona es una crisis por conocer a Cristo. Está queriendo conocer a alguien que le dé respuesta. Y esa hambre y esa sed misma se traduce en una sed y hambre por Cristo. Por eso puse por título en la enseñanza de hoy: hambre y sed por Cristo. Ahora, Cristo nos enseña y Cristo nos permite que nosotros, a través de la verdad que Él expresa, que es el Evangelio mismo, nosotros podamos ser liberados de ese pecado, pero también podamos ser transformados. La Biblia enseña que hay un nuevo nacimiento y que solamente Jesús lo puede hacer posible. ¿Cómo? A través de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces nosotros podemos ser nuevas criaturas, podemos tener una vida nueva. Y esa es la verdad más completa, la verdad más sublime que puede haber en el universo entero, de que nosotros hemos sido pecadores y hemos estado alejados del Señor, pero que Cristo mismo ha venido no solamente para decirnos, sino mostrarnos la verdad acerca de ese pecado, pero no nos ha dejado abandonados en esa esclavitud, sino que nos ha dicho: ustedes pueden ser libres. Y yo voy a entregar mi vida por ustedes. Y así fue, murió en la cruz, mostrándonos que no solamente quería decirnos en cuanto a conocimiento cuál es la verdad, sino con su vida mismo demostrarla y darnos de sí mismo a nosotros. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, también deberíamos considerar que nosotros ahora como iglesia, no solamente cuando usted ha conocido a Cristo, ya esa hambre y esa sed por conocer la verdad acerca del origen y propósito del hombre ha quedado saciada por completo, y entonces dice: ya una vez que conocí a Cristo, entonces ya sé que Cristo murió por mí y eso es suficiente. Como muchas personas cuando se acercan a Dios dicen: ah, sí, ya sé que Cristo murió por mí, listo, está bien, no necesito saber más. No, sino que conforme nos acercamos a Cristo nos damos cuenta que hay muchas otras cosas que nuestro corazón comienza a anhelar. Es parte de ese nuevo nacimiento, es parte de esa nueva vida. Ahora, entonces, Cristo nos viene no solamente a liberar y a transformar en nuevas criaturas, sino que ahora comienza a capacitarnos. Capacitarnos para que llevemos una vida agradable a Dios. Capacitarnos para que podamos cumplir ese propósito por el cual Dios nos creó. Entonces, no solamente somos liberados, somos transformados, sino que también somos capacitados. ¿Por quién? Por la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo mismo. ¿Se va entendiendo a dónde quiero llegar? Lo que quiero decir es que la iglesia siempre tiene hambre y sed de Cristo. Es verdad que antes de conocer a Dios, cuando nos preguntamos acerca de dónde salimos y a dónde vamos, había una hambre y una sed por esa verdad. Pero esa verdad ya tiene nombre. ¿Cuál es esa verdad? Cristo. Ahora la iglesia, o sea, toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, ya sabe dónde está la verdad. Y constantemente deberíamos estar con hambre y sed, deberíamos estar queriéndonos saciar de esa verdad que es Cristo Jesús. Constantemente, no una sola vez. Entonces,
esto es muy contrario a lo que muchos creen, que la vida cristiana solamente se trata de una oración de fe, en la cual una vez en nuestra vida entera depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y eso es el todo del cristianismo. El cristianismo no se resume en una sola oración que usted hace donde usted deposita su fe en Cristo. Se resume en la obra de Cristo en la cruz y de cómo esa obra nos libera, nos transforma, pero luego nos capacita en nuestro día a día para llevar una vida abundante, una vida fructífera, una vida que agrada al Señor. Y eso no es una oración de fe, es una vida de fe que se refleja en una vida constante de oración. Entonces la oración que deberíamos hacer todos, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, diciéndole, Señor, perdóname, Señor, quiero realmente conocerte, es una oración diaria que todos nosotros estamos llamados a hacer, lo cual refleja nuestra hambre y nuestra sed de ser saciados por el único alimento que realmente puede darnos vida, que es Cristo Jesús, su palabra mismo, lo que Él enseñó. Amén. Eso somos la iglesia. Mientras que la gente que no conoce a Cristo está todavía preguntándose de dónde venimos, quiénes somos, cuál es el propósito. De nosotros, Cristo dice, yo soy la verdad. Y aquellas personas que no han conocido a Cristo aún, tienen ya la respuesta. Ahora, depende de cada persona si la toma como verdad o si la rechaza. La iglesia está constituida por todos aquellos que han aceptado esa verdad. Que han dicho, sí, yo creo que Cristo es la verdad. Y creo también que Cristo es el camino al Padre. Y creo también que Cristo es la vida que necesito. La vida por el cual fui creado. Ese es el verdadero propósito. Todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Cristo vivió. Y por lo tanto, entonces, hay ahora que la iglesia conoce la verdad y sabe que la verdad no es simple información, sino que es Cristo mismo, tenemos una responsabilidad. Y al menos voy a hablar de dos cosas en torno a la responsabilidad que tenemos cuando hemos conocido cuál es la verdad. Lo primero es que debemos estar constantemente practicando la verdad. Practicando la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Dice, por lo tanto, mentimos, somos mentirosos, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Juan cuando escribe esta carta? Y es que nosotros, si es que llegamos a decir que tenemos comunión con Dios y no estamos practicando la verdad y estamos viviendo una vida desagradable al Señor, realmente somos unos mentirosos. Porque aquella persona que dice que realmente tiene comunión con Dios, por cuanto ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces debe practicar la verdad. Ahora, ¿qué significa eso de practicar la verdad? Juan capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice lo siguiente, Juan capítulo 3, versículos 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestada que sus obras sean hechas en Dios. Repito nuevamente, Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué refleja el que nosotros practiquemos la verdad? Las cosas que hacemos, nuestras obras. Nuestras obras, las cosas que hacemos a diario. Eso es practicar la verdad. Las cosas que hacemos. Ahora, practicar la verdad no habla de hacer cosas por hacer. Porque usted cree que todo es bueno y lícito delante de Dios. Nosotros nos levantamos, hacemos cosas en casa, nos vamos al trabajo, regresamos o nos vamos a estudiar, regresamos a casa, hacemos unas cuantas cosas, termina el día y terminamos muchas veces agotados, pero diciendo, bueno, hice algunas cosas. Pero hasta allí no hemos evaluado si todas esas obras que hicimos, todas esas cosas que hicimos, fueron agradables a Dios. Practicar la verdad es hacer obras, pero obras
que al Señor le agradan. Practicar la verdad es llevar una vida agradable a Dios. Practicar la verdad es realmente seguir las pisadas de Jesús, porque Él dijo, yo soy la verdad. Y esto es algo que a mí siempre me impresiona mucho de la verdad de Cristo Jesús. Y es que Jesús no solamente vino, porque pudo haber, tal vez, muchos dicen, pudo haber descendido del cielo, bajado en una nube, haber tomado nuestra forma de humano y haber dicho, ok, voy a morir por ustedes. Él mismo subirse a la cruz y haber muerto allí. Y demostrar, ¿no?, un gran amor sacrificial. Pero no, ese no era el plan. El plan de Cristo era mostrarnos una forma de vivir diferente. El propósito de Cristo, el haber estado en medio de nosotros, a más de un montón de explicaciones que nos da la Biblia acerca de por qué Cristo tenía que nacer en medio de nosotros, es darnos también un modelo a seguir. Es decirnos cómo podemos vivir agradando a Dios. La Biblia declara que Jesucristo nunca pecó, nunca le falló al Señor, nunca le falló a su Padre. Y nos enseñó cómo debíamos orar, nos enseñó cómo deberíamos perdonar, nos enseñó qué deberíamos y en qué deberíamos invertir nuestra vida verdaderamente. Nos enseñó que Él es manso y humilde de corazón. Nos enseñó cuál es el verdadero carácter que agrada al Señor. Nos dejó un modelo a seguir. Practicar la verdad, entonces, es vivir una vida agradable al Señor, pero no conforme a nuestra forma, a como nosotros nos imaginamos que a Dios le agrada, como nosotros debemos vivir, sino siguiendo e imitando las pisadas del Maestro, de Jesús mismo. Por eso Él dijo, soy la verdad. No solamente porque nos trajo la información de que nosotros somos pecadores y que necesitamos ser liberados del pecado y necesitamos acercarnos a Dios mismo, necesitamos ser perdonados, transformados, necesitamos ser capacitados para agradar al Señor, sino que también para decirnos cómo es la vida que agrada al Señor. ¿Cuál es el tipo de vida que agrada al Señor? Por eso es la verdad. O sea, no solamente se llenó la boca hablando, como a veces nosotros sí nos llenamos la boca diciendo cosas, sino que nos mostró con sus obras, con su ejemplo, cuál es la verdad. De cuál es el verdadero origen, propósito y destino del ser humano. Esa es la verdad. La verdad está encerrada en lo que Cristo dijo, pero también está encerrada en lo que Cristo hizo, en lo que Él hizo. Y entonces cuando vemos lo que Cristo hizo, la Biblia entera nos dice que si nosotros estamos unidos a Él o permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Que nosotros deberíamos seguir sus pisadas, deberíamos imitarle. En todas las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nos llaman siempre a ser como Cristo. Una vez y una vez más, usted lee otro versículo y el otro versículo nos dicen que debemos ser igual a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, no solamente lo que nos dijo, sino como Él vivió. Esa es la manera correcta, esa es la manera correcta de vivir y de agradar al Señor, como Cristo vivió. Entonces es una buena práctica que siempre nos preguntemos, no al terminar el día, después que ya hemos hecho miles de cosas y hemos tomado un montón de decisiones, ¿será que lo que hizo le agrada al Señor? Deberíamos muy temprano en la mañana meditar antes de tomar decisiones y hacer cosas, si lo que voy a hacer es lo que Cristo haría en mi lugar, si lo que voy a hacer agrada al Señor, y orar y pedirle sabiduría al Señor, para que todo lo que hagamos durante el día sea agradable a Él. Y no adivinando, sino yendo a su palabra, o sea, no solamente diciendo, hoy Señor, ayúdame, y desestimando la vida de Cristo mismo, sino, Señor, ayúdame a ser más como Cristo, pero no conozco a Cristo, entonces vamos a comenzar a leer los evangelios. Vamos a comenzar a indagar acerca de quién es Cristo. ¿Usted sabe a qué hora se levantaba Cristo a orar? ¿Cuántas veces oraba al día? ¿Usted sabe en qué invertía su tiempo Jesús antes de dedicarse al ministerio a los 30 años aproximadamente? Hay un montón de cosas que nosotros pudiésemos aprender de la vida de Cristo, pero solamente hemos dicho, no me es suficiente con saber que Él murió en la cruz y ya, porque eso es lo que da vida eterna, ¿no? Entonces ya me es suficiente con conocer que murió en la cruz. No. La Biblia habla de cómo Cristo oraba, cómo Cristo se daba, entregaba a los demás, y cómo Cristo mismo desde muy pequeño estaba indagando en las Escrituras, aprendiendo más y más, y por la historia se conoce que Cristo hasta los 30 años estaba con su familia,
tal vez trabajando como carpintero, porque por eso era conocido como carpintero. Era muy probable que él estaba trabajando con su familia en la profesión de su padre terrenal, sin descuidar el propósito por el cual él estaba en la tierra, conociendo cada vez más la verdad, para luego a los 30 años comenzar a exponer. O sea, no solamente entonces tenemos que meditar en lo que Cristo hizo en la cruz, que está bien hacerlo, sino también conocer lo que hizo al menos esos 3 años de ministerio, que son aproximados los 3 años que estuvo él y que se narran en los evangelios, los que más se narran, los últimos 3 años de Jesús antes de ir a la cruz, en la cual él capacitó a discípulos, les enseñó cómo era realmente que debía llevar la vida de un ser humano, y poniendo en orden todas las ideas acerca de los mandamientos, que en esa época era lo que más anhelaban los judíos, cumplir la ley. Y los fariseos y los sacerdotes y todos los religiosos de la época estaban muy concentrados en cumplir la ley de Moisés. Tan concentrados que se habían olvidado del amor, de la misericordia, de la compasión y de que habían otras personas que estaban padeciendo, a ellos no les importaba, tenían que cumplir la ley. Y Jesús le dice, a ver, un momento. Esto no se trata de las cosas que haces solamente, sino de la motivación de tu corazón. Y hay un pecado en tu corazón. Y bueno, comenzaba a exponer el evangelio. Comenzaba a decir lo que realmente necesitaba el hombre. Entonces, la pregunta es, si no vivimos esa verdad y si no nos amoldamos a Cristo, si no aprendemos a imitar sus pisadas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no vivimos la verdad de Dios, vivimos una mentira. Esa es la verdad. Si no vivimos la verdad de Dios, estamos viviendo una mentira. ¿Una mentira creada por quién? Una mentira creada por el mundo, una mentira creada por el sistema, una mentira creada por usted mismo, en sus propios pensamientos. Se hizo usted una verdad ahí. Por eso es que hoy en día cada quien quiere ser lo que quiere ser. Y quiere identificarse como él quiere identificarse y nadie debería decirle nada. Porque entonces somos acusados de falta de tolerancia, falta de amor, y cada quien quiere vivir como bien le parece. Pero la verdad de Dios es que si no vivimos en la verdad que es Cristo Jesús, entonces estamos viviendo en una mentira, en una falsedad. Nuestra vida mismo, si no vivimos a Cristo, si no imitamos a Cristo, si no creemos en Cristo, es una vida falsa. Es una vida falsa. Ahora, ¿cuántas personas nosotros conocemos? Iglesia, le hablo a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que viven una vida sin Cristo? Todos conocemos, ¿verdad? Personas que viven una vida sin Cristo. Ahora, sabiendo que aquella persona que no vive una vida agradable a Dios en Cristo Jesús, vive una mentira, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Es verdad, a practicar la verdad. Dios me llama a practicar la verdad. Eso es lo que estamos viendo en este primer punto. Voy a practicar la verdad. Entonces yo puedo ser muy bueno, y la gente dice, yo creo que puedo dar el ejemplo a otros, yo imitando a Cristo. Entonces mientras yo me esfuerzo por hacer bien las cosas delante de Dios, puedo ser un buen ejemplo a otros. Está bien. Está muy bien, eso hizo Jesús con nosotros. Pero Jesús no solamente dio buen ejemplo, sino que también anunció la verdad y no tuvo temor de decir la verdad. Entonces nosotros tal vez en nuestra familia, siempre estamos, nuestra familia, compañeros de trabajo, universidad, siempre estamos tratando de ser más obedientes tal vez a nuestros padres, ser más responsables con las cosas que tenemos en el trabajo, en casa, y eso está bien, es lo que Jesús haría en nuestro lugar. Pero muchas veces falta otra cosa, y es que no estamos anunciando la verdad. Entonces no solamente Dios nos llama a practicar la verdad, sino que también nos llama a anunciar la verdad. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dicen lo siguiente: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esto es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Le escribe Pablo a Timoteo. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna, y en otras versiones dice baluarte o fundamento de la verdad. La iglesia no se calla frente a las mentiras de este mundo, sostiene y anuncia la verdad con valentía. Entonces los cristianos no estamos llamados solamente a imitar a Cristo encerrados en nuestra casa sin decir nada.
Mientras que en el mundo, en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, está ganando campo la mentira de este mundo más que cualquier cosa. Ya está siendo anunciada, proclamada, enseñada en todos lados. Mientras que muchos cristianos solo nos conformamos con imitar más a Cristo, tal vez ahí encerraditos, calladitos, sin decir nada. Cuando la Biblia dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Ahora, el que seamos columna y baluarte de la verdad, también nos da esa semejanza como no solamente aquellos que guardan la verdad para sí mismos, sino que yo cuando pienso en una columna, ¿usted qué piensa? Por ejemplo, ahí hay una columna. ¿Usted piensa en algo chico o algo alto? Alto, ¿verdad? Es una columna. En la versión Reina Valera dice baluarte. El baluarte era la cúspide de una torre que unía dos paredes dentro de los castillos en el muro de protección y estaba en lo alto de una esquina. Eso era un baluarte, estaba en lo alto de una esquina, una torre. Normalmente son como las torres de vigilancia, no sé cuántos las han visto. Las torres de vigilancia son unas torres en los comisariatos, también hay torres de vigilancia, pero en la antigüedad el baluarte era una torre que estaba justamente en una esquina donde se unían dos paredes y todo eso conformaban los muros que protegían una ciudad. Ese era un baluarte, para que nos hagamos la idea. Nunca estaba en el piso, nunca estaba debajo, no. Lo que es columna y baluarte siempre está alto, porque desde lo alto tú puedes proteger. Desde lo alto allí habían vigías es la palabra correcta, disculpen, vigías que podían estar mirando si el enemigo venía a hacer guerra o a acechar al pueblo, o los que también se conoce como atalayas. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no estamos hablando solamente como el grupo de personas que tiene la verdad y la esconde. ¿Me explico? No solamente estamos hablando del grupo de personas que conoce la verdad y la practica y piensa que es suficiente con el ejemplo que da. Estamos hablando de un grupo de personas que están dispuestas a defender la verdad y a ponerlo por lo más alto. Hacer que todo el mundo la note, que todo el mundo la vea. Pero pasa que nosotros no solemos hacer así. Dice, es que mi personalidad, dice, yo soy muy tímido, decimos los cristianos a veces, ¿no? Yo soy muy tímido, yo entiendo que la palabra no es para contender, entonces, cuando alguien viene y nos dice una mentira, o vemos que está enseñando a otro una mentira, en nombre del amor y la tolerancia, decimos, mejor me callo, porque no quiero pelear, porque la palabra no es para pelear. ¿Qué dice 2 Timoteo 4, versículo 2 al 5? Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 5. Le dice Pablo a Timoteo, escucha lo que le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hermanos, a los mentirosos se los enfrenta con la verdad. Y aunque tengamos oposición, no podemos callar, porque la buena noticia de que Cristo vino para salvarnos es un mensaje que debe ser anunciado a todo el mundo y no solamente ser retenido por unos pocos, aunque nos cueste incluso nuestra vida. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo, aunque te cueste la vida, invierte, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Porque quien invierte su vida por la causa de Cristo y da sus esfuerzos, sus recursos, su tiempo, realmente está haciendo la mejor inversión en su vida. Está haciendo una muy buena inversión. Entonces, iglesia, le animo a pensar en qué está invirtiendo usted su vida, sus recursos y su tiempo. No se conforme con solamente decir voy a practicar la verdad en mi casa o voy a practicar la verdad en la universidad y entonces
Si todos copian, está bien que copien. Yo no voy a copiar en mi examen porque yo practico la verdad, entonces no voy a copiar. Y solamente voy a practicar la verdad. Y creemos que eso es suficiente. Creemos que eso es suficiente. Hermanos, Dios nos ha llamado a hacer más. No solamente a practicar la verdad, sino también a anunciarla. ¿Por qué? Porque todos necesitamos escuchar la verdad de Cristo y su evangelio. Los inconversos y aún nosotros, quienes conocemos ya a Cristo Jesús, necesitamos cada día perseverar, hambrientos y sedientos, esperando ser alimentados por cada cosa que Cristo ha dejado en su palabra. Porque solamente Él puede saciar esa hambre que tenemos, no solamente de verdad, sino esa hambre de eternidad que tiene el hombre. No hay nada que le asuste más al ser humano que morir. No hay nada más que le aterre que un día sus días se acaben. Y para eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, pero también soy la vida. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces entendemos que se cumple la profecía de que habría un Mesías que habría de venir a morir por nuestros pecados, pero también Él resucita. Y se cumplen las profecías que dice que ese mismo poder, con ese mismo poder que habría de resucitar Jesucristo, es con el mismo poder que un día todos nosotros resucitaremos para vida eterna. Y esa es la esperanza de la iglesia. Ese es el quehacer de la iglesia. Buscar constantemente a Cristo, que es la verdad. Ponerla en práctica en todas las cosas que hacemos y no callar frente a las mentiras del mundo, sino anunciarlas. Y termino con un versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, lo que dice Pablo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Aunque algunos han malinterpretado este versículo diciendo que yo tengo que dejar entonces mi trabajo, tengo que dejar a mi familia por irme a predicar el evangelio del Señor. Sí hay unos que el Señor nos llama a predicar el Señor y a hacer ciertos sacrificios, pero acá Pablo lo que está diciendo es que nada vale más, mi tiempo, mis recursos, nada debe tener más valor en mi vida sino el conocer a Cristo Jesús. Porque conociendo a Cristo Jesús voy a conocer cuál es la verdad. Conociendo a Cristo Jesús voy a ver sus obras, voy a ver su modelo de vida, pero también voy a escuchar lo que Él enseñó. Y entonces, conociendo la verdad, mis ojos van a ser alumbrados y voy a saber cuál es el propósito por el cual Dios me creó. Voy a conocer de dónde vine, voy a conocer cuál es la voluntad del Señor, para qué vivo y existo hoy, y voy a conocer hacia dónde voy. Y a dónde voy es algo que guardamos con mucha alegría, gozo y esperanza. ¿A dónde nos dirigimos, hermanos? ¿A dónde se dirige la iglesia? A vivir en constante comunión con el Señor mientras los días nos resten en la tierra y luego de eso a pasar una eternidad con nuestro Señor. Y entonces toda duda, todo miedo debería disiparse, debería irse. Todo temor acerca de la muerte, acerca del qué será de mi mañana, debería irse, porque ya conocemos la verdad. Entonces, en la mente de alguien y en el corazón de alguien que conoce a Cristo, ya no debería haber duda, temor, desesperanza. Debería haber gozo. Por eso las Escrituras nos llaman siempre, a través de las cartas de Pablo, ¿no? Gócense. Mantengan ese gozo. Aún en medio de la tribulación, mantengan ese gozo. Gócense. Los cristianos deberíamos ser los hombres y mujeres más gozosos sobre esta tierra. Y no deberíamos solamente mostrar ese gozo con una sonrisa y ya. Deberíamos estar constantemente diciéndole al mundo: yo estoy gozoso y vivo en una esperanza que es real. Y deberíamos mostrar la verdad de Cristo. ¿Cómo le dice a Pablo a Timoteo que lo haga? En la versión Reina Valera dice: a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento. Ay, no, es que yo solamente lo hago cuando enseño en la iglesia, cuando le enseño a los niños, o cuando hago mis devocionales ahí con mi esposo o mi esposa y nos enseñamos entre los dos. Ya, eso es anunciar. No, usted a su alrededor tiene, estoy seguro, no decenas, tal vez cientos de personas que usted conoce y que usted comparte y que usted durante el día ve en su trabajo, en la universidad, que no conocen la verdad. Y mientras eso pasa, muchas veces nosotros callamos. Entonces le animo a que practique la verdad,
Le animo a que practique la verdad, porque si no es un mentiroso. No sea mentiroso, practique la verdad, pero también anúnciela. Anúnciela, no calle, no calle. Ahora, ¿hay maneras creativas de poder hacerlo? Muchísimas formas de hacerlo. De hecho, hablaba con el pastor Luis esta semana, vamos a armar un seminario, le hago de una vez la cuña al seminario, vamos a armar un seminario de evangelismo relacional. Porque a muchos dicen, es que yo soy un poco tímido como para pararme en la esquina con un cartel a hablar de Cristo. No es la única manera que usted tiene para poder hablar a Cristo a otros. A través de las relaciones interpersonales que usted tenga en su trabajo, en su casa mismo, con su familia, con los vecinos, con quienes usted se relaciona a diario, usted puede y debe anunciar el Evangelio. Y para eso se puede aprender. Dice que yo soy tímido, no sé cómo hacer amigos. Bueno, vamos a aprender como iglesia a ser amigos. Vamos a aprender como iglesia a mostrarnos como verdaderos amigos. Y entonces vamos a anunciar la verdad, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Pronto va a salir el anuncio del seminario de evangelismo relacional, de cómo a través de nuestras relaciones interpersonales podemos llevar el evangelio. Muy complementario a la enseñanza de hoy. ¿Sí? Cuando lo vea, apúntese. Apúntese a ese seminario. Vamos a orar, iglesia. Acompáñenme en oración, por favor. Que sea el Señor ayudándonos a poner en práctica esto que hemos aprendido hoy. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Padre, hoy en tu palabra, Señor, hemos aprendido, Señor, que tú eres la verdad. Que frente a las muchas dudas, inquietudes, frente a las muchas preguntas que podamos tener, Señor, hay una sola verdad, que eres tú, amado Cristo Jesús. Y hoy venimos con corazones rendidos a ti, Señor, no solamente para anhelar conocer esa verdad, para ser saciados por esa verdad, sino que también, Señor, venimos a pedirte ayuda, Señor, para que podamos practicar y anunciar la verdad, Señor. Hoy quiero rogarte, Padre, que quites de nosotros toda vergüenza, que quites de nosotros, Señor, toda pereza, que quites de nosotros, Señor, toda timidez, para que nosotros podamos, Señor, valientemente anunciar tu verdad a otros. Que valientemente, Señor, podamos anunciar tu verdad a quienes están creyendo mentiras en este mundo, Señor, y les han hecho pensar que la felicidad es provocada por el dinero, por las relaciones extramaritales, por los vicios, por las riquezas, cuando solamente tú puedes darnos verdadero gozo. Solamente tú puedes realmente saciar nuestra alma y puedes quitar toda tristeza y toda duda y desesperanza de nuestros corazones. Solamente tú puedes darnos un verdadero propósito para vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder anunciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tener ya más temor. Señor, quita toda vergüenza de nosotros, Señor. Enséñanos a ser columna y baluarte de tu verdad, Señor. Enséñanos, Señor, a sufrir oposición. Enséñanos, Señor, a sufrir con valentía la oposición de este mundo, Señor. A invertir bien nuestros recursos y nuestro tiempo en conocer tu verdad, pero también en practicarla y en anunciarla, Señor. Padre, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, capacítanos. Capacítanos, Señor, para que tu verdad sea proclamada, Señor, no solamente con nuestro ejemplo, sino también con nuestros labios. Que podamos hablar claramente, Señor, de quién eres tú. Que podamos decirle claramente a quienes amamos que tienen esperanza de vida, Señor, no solamente para estos años, sino para la eternidad entera. Ayúdanos, Señor, a anunciar tu verdad claramente y completa, no solamente una parte, no solamente lo que les conviene a unos o lo que nos conviene a nosotros, sino llevar un mensaje completo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos y confiamos que usted ha prometido ayudarnos en este proceso. Ayudarnos a que, Señor, usted colocará, Señor, en nuestra mente y corazón cada palabra que viene de las Escrituras para que podamos anunciar a otros tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, y confiamos que usted completará y perfeccionará esa obra que ya ha comenzado en nosotros. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.